activos, perdón, de los pasivos. ¿Qué son los pasivos? Son obligaciones que tiene la entidad. Son obligaciones que tiene la entidad, son deberes de pagar algo o de trasladar algo con alguien. Entonces, los pasivos son deudas. Todo lo que hay en los pasivos son deudas a terceros, simplemente que uno va clasificando a quién le está debiendo. Entonces, le debo al banco y en el anterior, pues en la norma local se llama obligaciones financieras, le debo a proveedores y los proveedores son quienes me generan a mí la materia prima o el producto terminado o a los cuales yo les estoy comprando pues toda la mercancía para vender. Cuentas por pagar, digamos que ese es el diferente, o sea, lo que no es obligaciones financieras, proveedores y demás, es una cuenta por pagar, ahorita ya la revisamos. Impuestos, gravámenes y tasas, todo lo correspondiente a las deudas con el Estado, puede ser el Estado a nivel nacional o el Estado a nivel departamental o municipal. Obligaciones laborales, ¿a quién estoy debiendo? A los A los empleados. empleados. A los empleados, muy bien. Provisiones estimadas, pasivos estimados y provisiones son posibles derechos, posibles deberes que voy a tener o posibles deudas que voy a considerar y se deben de registrar por ahí. Entonces, una posible demanda que está muy avanzada o en provisiones todo el tema de prestaciones sociales, aunque en norma internacional, perdón, ya va junto con beneficios de empleados, pero sigue existiendo que tenga un valor a futuro de pago, por ahí lo puedo ya considerar. Diferidos, ¿aquí qué iría? Cuando vimos el tema de ajustes, es un tipo de ajuste. En diferidos, ¿qué iría? Desde el lado del pasivo. En diferidos irían los ingresos recibidos por anticipado. Cuando yo les hablo de ingresos recibidos por anticipado, ¿por qué piensan que está en este tema de los pasivos? Porque es un ingreso que ya me entró y que yo no he entregado. Exactamente, entonces yo tengo que la deuda o el deber de entregarle a ese tercero algo. Y a mí ya me entregó la plata, pero yo no he entregado todavía el bien. O sea que yo lo estoy debiendo, por eso lo manejamos por el tema de los diferidos. El bonos, ahorita hablábamos de los bonos desde el lado de los activos. ¿Cómo entendemos estos bonos acá desde el lado del pasivo? Que a mí fue la que me prestaron el dinero, ¿qué? Exactamente. A mí fue la que me prestó, o a la empresa fue la que me prestaron el dinero. Entonces, yo fui la que vendí los bonos y yo fui la que recibí el dinero y por ende yo soy la que tengo la obligación como empresa de entregar en un tiempo determinado el valor de la deuda, pues de lo que me prestaron, más unos intereses. Listo. Por acá entonces aparecen igual, digamos que separado de pensiones de jubilación para aquellas compañías que todavía tengan pensiones de jubilación bajo su responsabilidad y no tengan un fondo, un tercero. Y los otros activos, pues es algo muy pequeño que no cabe en ninguna de estas deudas. Entonces, lo que van a entender por pasivo son todas las deudas que tiene la compañía con un tercero. Puede ser un banco, puede ser un proveedor, puede ser cuentas por pagar que generalmente pueden ser arrendamientos o servicios públicos y más, o le debo al Estado, o le debo a los empleados, o le debo a unos tenedores de bonos que me prestaron a mí dinero para algunos proyectos específicos en la compañía. Listo. Yo quiero entonces en este momento trabajar con ustedes el tema de salarios. ¿Por qué? Porque es una deuda que normalmente vamos a tener y hay dos momentos de registro en ese tema de salario. Uno que corresponde al momento del pago del salario y otro que corresponde al momento de las provisiones.
La semana pasada, cuando explicamos el tema de los arrendamientos, nosotros explicamos en términos de arrendamiento, pero también vimos el tema de las obligaciones financieras. Cuando yo tengo una obligación financiera o un préstamo, yo voy pagando al banco una cuota y en esa cuota que estoy pagando, ¿un componente de qué? Hay dos componentes ahí. De intereses. De interés y abono a capital. Y abono a capital. Lo del abono a capital, ¿qué cuentas mueve? ¿O qué cuentas va a afectar? Disminuye el pasivo. Muy bien. Entonces, cuando yo abono a capital va disminuyendo el pasivo, como lo vimos la semana pasada, y disminuye obviamente el efectivo de mi compañía. Y por otro lado, tengo el interés, que eso es un gasto, eso no es recuperable, pues ese es el costo del capital que yo tengo, y también disminuye el efectivo. Entonces, las obligaciones financieras se trabajan bajo esa misma metodología que vimos la semana pasada, de un cuadro de amortización, donde yo tengo una deuda, tengo una cuota, y esa cuota está compuesta por dos elementos, intereses y pasivos. Entonces, por eso hoy quiero que trabajemos el tema de las obligaciones laborales con los componentes de las deducciones y las prestaciones sociales. ¿Listo? Entonces me voy desde acá. Pongamos 700 para que nos queden las cifras. Bueno, pero yo les muestro primero, les voy a mostrar una presentación para que quede pues como claro. Listo, entonces normalmente en Colombia, esta es la estructura de nuestra mano de obra, ¿cierto? Cuando nos contratan en una empresa, todos ustedes trabajan, entonces todos saben que no es solamente el salario que me contratan, sino que más. ¿Qué obligación tiene la empresa? ¿Y qué deducciones le hacen al trabajador? Salud y pensión. Entonces, Sí. salud, pensión, ¿qué más? Tiene la obligación de pagar primas, cesantías, todas las prestaciones sociales. Todas las prestaciones sociales, Y cesantías, hacer los aportes. vacaciones, intereses, ajá, ¿qué más? ARP. La ARP, son los riesgos profesionales, muy bien. Y el Fondo de Solidaridad Pensional para los empleados que ganan más de Que 4 ganan. salarios mínimos. Sí, señor. Entonces, cuando nos hablan a nosotros del tema salarial, no solamente vamos a pensar en el valor del salario, sino lo que hay detrás de todo eso. Y eso a nivel contable tiene unos registros específicos. Entonces, como básico, porque hay muchas variaciones también, pero aquí vamos a ver los componentes básicos del salario de la mano de obra en Colombia. Entonces, en Colombia tenemos un salario mínimo de 689,455. Las personas que ganen menos de 2 salarios mínimos van a tener un auxilio de transporte de 77,000 pesos, van a tener una dotación y esa dotación está definida de acuerdo con las características de su cargo y esa dotación normalmente se tiene que dar 4 veces al año, pero también entonces esa persona va a tener unos recargos o unos adicionales dependiendo de las jornadas que trabajan. En Colombia tenemos 2 jornadas, una nocturna y una diurna. La diurna y la nocturna, ¿de qué horas a qué horas va? La diurna desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche y la nocturna desde las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana. Exactamente. Entonces, si yo trabajo normalmente nocturno, es decir, si empiezo un turno de 10 de la noche, pues entonces voy a tener un recargo adicional a mi hora normal de 35%. Si trabajo en el turno normal, pues no voy a tener absolutamente nada de recargo. Adicional a esto, yo tengo normalmente una jornada laboral de 8 horas de trabajo. Por encima de esas 8 horas, yo podría tener horas extras. Ese podría depende del cargo que tenga.
vaina, ¿cierto? Porque normalmente los que estudiamos estas áreas administrativas somos empleados de confianza, entonces normalmente el trabajo es por resultado, más no por horario, ¿cierto? Esto es más como para aquellos tipos de cargos que son más operacionales, empleados de una fábrica o operarios. Entonces, cuando ellos exceden en esos tiempos de labor, entonces van a tener unas horas extras. Y esas horas extras van a tener un recargo, pues un valor adicional dependiendo en qué jornada están trabajando. Si es diurna, si es nocturna, si es festiva, si es festiva nocturna y demás. Hay unos aportes para fiscales. Entonces, los aportes para fiscales es lo que la empresa debe contribuir al SENA, al Instituto Colombiano de Bienestar y a la Caja de Compensación. Normalmente, entonces, esos porcentajes son, ya les voy a, aquí están todos. Acá. Al SENA el 2, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar el 3 y a la Caja de Compensación el 4. Lo que pasa es que hay una norma y por eso están en azulito, que cambió y disminuyó o bajó esto de la nómina y lo pasó para un impuesto que se llama el CRE, que lo vimos ahora muy mencionado en las notas. Es el impuesto a la equidad. ¿Qué hizo el gobierno? El gobierno dijo, los empleados que ganen menos de 10 salarios mínimos ya no tienen por deducción de nómina esto. Pero no es que no es la empresa deje de pagarse en el Instituto Colombiano o el aporte a salud. Simplemente es que la empresa ya no lo paga como soporte a la nómina, sino bajo las utilidades, es decir, por un impuesto. O sea, se cambió la base de nómina a un impuesto, pero se sigue manejando. Entonces, los parafiscales vendrían a... Profe, qué pena, y cambió los mismos porcentajes. Si, por ejemplo, el SENA, no sé, era 4, entonces eso se lo subieron al CREI. Sí, espérate que acá lo tengo más explicadito. El CRE, acá lo tengo explicado, ya es un impuesto, la renta de la equidad, y los porcentajes que manejaban era del 8, pero ya en este momento son del 9. ¿Listo? Entonces, digamos que cuáles a quienes beneficiaron o a quienes no beneficiaron. O sea, realmente eso es particular de cada empresa. Primero, la empresa pagaba unos porcentajes por el número de empleados que tuviese. Ahora la empresa paga unos porcentajes de acuerdo a las utilidades que genera. Entonces, supongamos, una empresa que tenía muchos empleados y poquita utilidad, ¿la favoreció o la desfavoreció este tema del crédito? La favoreció. La favoreció, porque tengo muchos empleados, entonces Claro. Antes pagaba por empleado, ¿cierto? Ahora pago por utilidades. Pero al contrario, una empresa que tuviera, digamos, pocos empleados y muchas utilidades, o no pocos empleados, sino que el valor de sus empleados fuera menores a las utilidades, va a pagar mucho más de impuestos. Realmente, y personalmente yo considero que no sé, o sea, las empresas en general, o sea, haciendo un promedio, no se debieron de, o sea, se siguió recogiendo la plata para el SENA y para el Instituto Colombiano y para la salud, porque obviamente siguen funcionando estos institutos, estas entidades. Simplemente se cambió de una base a otra. Hay unas empresas que les favorecen más que a otras. Listo. ¿Quién es el que tiene la responsabilidad de esto? La empresa. ¿Quién tiene la responsabilidad de esto? La empresa. Ahora, ustedes ya hablaron de las prestaciones sociales, obviamente todos ustedes trabajan, entonces saben y conocen qué es la prima, la cesantía, las vacaciones, los intereses y los beneficiados que tengan componentes extralegales. Normalmente estas prestaciones sociales no nos las pagan cada mes. La prima, ¿cada cuánto nos la pagan? No la pagan. Cada 6 meses. Cada 6 meses. En diciembre, ¿cierto?
Pero las compañías deben de registrar cada mes una proporción de ese valor. Si yo me gano 1.200.000, cada mes la compañía tendrá que guardar, ¿cuánto? 100.000 pesos. Y eso es lo que está diciendo este tema de la provisión. Entonces, de 30 días por 360 días laborados, tengo derecho a ¿cuántos días de prima? 30 días. Partidos en dos entregas, en junio y en diciembre. Para el tema de las cesantías, igual, esta plata no nos la entregan a nosotros, se la entregan a los fondos con los cuales nosotros hayamos dicho que nos recuperan, pues nos administran el dinero. El tema de las vacaciones, igual, aquí lo tengo 15 días, pero hay compañías que no tienen 15 días, sino 17 o incluso 20 días. Entonces, estos porcentajes van a cambiar. ¿Listo? Esto también es obligación ¿de quién? De la empresa. Esto lo asume la empresa. Seguridad social. De la seguridad social, una parte lo asume la empresa. Pero otra parte lo asume el trabajador. Y esto es lo que llamamos deducciones. Cuando a ustedes les llega la colilla, van a evidenciar que si ustedes decían que se ganaban 1.000.000 de pesos, no les va a entrar 1.000.000 de pesos, o no les va a entrar los 2 millones de pesos. Les entra más poquito porque a ustedes les generaron unas deducciones. Y esas deducciones es el aporte que el empleado hace a la salud, o el aporte que el empleado hace a pensiones, o del Fondo de Solidaridad, que es exclusivamente del empleado. El resto, este otro porcentaje, sí lo debe cancelar la empresa. Entonces, en términos generales, yo les voy a explicar este tema de salarios en la parte contable en dos momentos. ¿Cuál es el primer momento? Pues el momento del pago. No están viendo ahí nada, ¿cierto? Listo. El momento del pago. Y el otro es el momento de los ajustes o las provisiones. Entonces, ¿qué hay en el pago? ¿Ustedes qué ven en el pago? A ustedes les llega el valor del salario con todos los elementos de salario. Si usted se gana menos de 2 salarios mínimos, entonces el auxilio de transporte, el tema de la dotación y si tiene horas extras y trabaja nocturno, entonces hay que calcular todo eso, ¿cierto? Entonces se trabaja el salario más todos esos componentes que hacen el salario que a usted le tienen que pagar. Y tengo que hacer dos deducciones, la salud y la pensión. ¿Qué porcentaje habíamos dicho ahí? ¿Qué porcentaje habíamos dicho nosotros acá? El 4% y el 4%. 4%. Si ustedes tienen un crédito con la compañía, ¿qué hace la compañía también? Les sale una deducción. Si ustedes participan en el fondo de empleados de la compañía y están ahorrando, y obviamente la cuota de la participación en el fondo, les hacen una deducción. ¿Qué son las deducciones? Son disminuciones de sus salarios. ¿Listo? Entonces sale un concepto que se llama devengar o devengo. Entonces, ¿cuánto fue el gasto de personal o gasto de nómina de la empresa? ¿Cuál fue? En este caso tengo un salario de 700 con un auxilio de transporte normal. Entonces, ¿cuál fue el gasto de salario de la empresa? Los 777.000, ¿cierto? Esto es lo que la empresa gastó. Este es su valor del gasto. Obviamente, si son personas administrativas o de venta. Si es una persona de producción, esto en vez de ser gasto sería ¿qué? ¿Costo de producción? ¿Cómo? ¿Un costo? Un costo, muy bien. Entonces, o es gasto o es costo dependiendo el perfil que tenga la persona a la que le estoy pagando, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto fue el gasto de la compañía? Esto, 777. Ahora, esto que yo saqué de salud y esto que yo saqué de pensiones,
que son deducciones que yo le hago al empleado, ¿qué hace la compañía con eso? Se lo retiene a ustedes para dárselo a quién. Los aporta ya sea ¿A la quién? entidad de pensión. ¿Se los aporta la entidad de pensión o la de salud? Exactamente, entonces lo que ella tiene es un pasivo. Entonces recuerden, los gastos aumentan por el débito y acá, Disminuyen por el crédito. ajá, entonces los gastos aumentan por el débito, es un gasto, ya dijimos, y si esta persona tiene horas extra, recargos nocturnos, o le están dando una bonificación por algún tema, entonces todo eso es gasto de la compañía y está aumentando, entonces es por el débito. Este aporte de seguridad, entonces tengo que registrarle un pasivo que está aumentando y los pasivos aumentan por el crédito. ¿A quién? A la entidad de salud y a la entidad de pensión. Es un pasivo, yo estoy recogiendo, simplemente lo que está haciendo la empresa es que es un mecanismo de recaudo para después ser, pues funciona como un puente para después pasar a una empresa, pues para la empresa que corresponda, de salud o de pensión. Y a usted le entra al banco la diferencia. Este es el día a día de ustedes que tienen esa nómina. Yo creo que no tienen pues ningún problema con esto, ¿cierto? Entonces, ¿cómo lo vamos a llamar? Este es el momento del pago. Si usted paga mensual, si paga quincenal, si paga o sea, cada 10 días, o si va a pagar como el diario, pues generalmente o sea, son trabajos muy específicos que funcionan así, o sea, este sería el registro. Un gasto o un costo, aportes a la seguridad social, que es un pasivo, y al banco. Estos se amplían, porque si ustedes van y miran en el plan de cuentas, hay una cuenta para salario, hay una cuenta para auxilio de transporte, hay una cuenta para bonificaciones, hay una cuenta para dotaciones, hay una cuenta específica para cada cosa. ¿Por qué? Porque a nivel contable interesa mucho el tema del detalle. Yo aquí se lo resumo para que consolidemos las cifras, pero esto tiene una cuenta a cuenta. Igual los aportes a seguridad, aquí yo se los estoy resumiendo, pero habrá una cuenta para salud y hay una cuenta para pensiones, incluso para cada empresa a veces, o lo manejan por tercero. Listo. Segundo momento, el momento de los ajustes. ¿Cuándo hago el tema de los ajustes? Los hago a final de mes. O sea que normalmente si pago cada 15 días voy a tener 2 registros de esto, pero voy a tener un registro de esto. Aquí voy a considerar entonces las provisiones pues como completas, con todos los valores. Es importante que tengan en cuenta la base para las cesantías, los intereses y las primas es ¿cuál? Es el salario más el auxilio de transporte. Para los demás conceptos no se incluye el auxilio de transporte. Y entiéndanlo por el tema de las vacaciones. Si usted está en vacaciones, ¿qué pasa con el auxilio de transporte? No se paga. No lo necesitaría porque usted no se tiene que desplazar a su casa. Entonces, No lo paga. tengan en cuenta eso. La base para liquidar cesantías, intereses y prima es el salario más el auxilio de transporte. Para los demás elementos es el salario nada más. ¿Listo? Todo esto es que, entonces, ¿de dónde sale, antes de pasar a la cifra, de dónde salen estos valores? De la multiplicación de la base, dependiendo de la base, y el porcentaje que se estipule. ¿Recuerdan de dónde sale este 8.33, cierto? Por 360 días laborados tengo 30 días derecho a la cesantía. ¿De dónde sale este 4.17? Por 15 días. Pero puede que estos valores cambien si yo tengo unas vacaciones más amplias. O puede que yo tenga en la compañía la prima legal, pero tenga otra prima
extralegal igual a la legal, o sea que este valor de esta provisión, pues aquí tendría que tener en cuenta otra provisión extralegal por 8.33. O puedo tener una prima de vacaciones con un porcentaje diferente. Entonces, estas provisiones son las mínimas legales. Recuerden que haciendo pues el análisis de salud, SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, de acuerdo con el análisis de CRES que vimos anteriormente. O sea que para algunas personas no aplican esto. Pero si tengo extralegales, tengo que aumentar este valor. Entonces, ¿de dónde sale este valor de la provisión? De multiplicar la base por ese porcentaje. Es muy sencillo y operativamente es muy sencillo. Ahora, todo esto hace parte de ¿qué? Del gasto o del costo. Recordemos que depende de la función, todo lo que son prestaciones sociales, cesantías, intereses, prima, vacaciones, seguridad social, salud, pensión, riesgo y para fiscales, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, CNK de compensación, vienen a ser costo-gasto de la empresa. ¿Listo? Yo lo tengo aquí resumido, pero ustedes van al plan de cuentas y cada ítem tiene una cuenta específica. Entonces, ¿cómo va a ser el registro? El registro de ese ajuste. Recuerden que el costo-gasto de la empresa aumenta por el débito. Aumenta por el débito, que es ¿cuánto? 390. Y ya, pues aquí se los tengo clasificados, pero todo esto es ¿qué? Aportes a prestaciones sociales, seguridad social y para fiscales. ¿Esto es qué? Todo esto será ¿qué? Pasivos. Obligaciones, pasivos. ¿Que a quién se los tengo que pagar? Depende de las cesantías, ¿a quién se las pago? Al fondo. Al fondo, muy bien. Los intereses de las cesantías. Al empleado. Al trabajador. La prima y las vacaciones. Al empleado. Al empleado. Salud, pensiones, riesgos, se lo pago a las entidades. A las entidades. El empleado haya autorizado. Al Instituto Colombiano de SENA, y ese sí es genérico, pues a ese instituto. Y a la caja de compensación que el empleado haya autorizado, porque ahí también, bueno, en algunas compañías hay una caja genérica, o con FAMA, o con Penalco. Entonces, miren que todo esto son deudas. También van a encontrar una cuenta específica para cada una, ¿cierto? Por el detalle que debemos de manejar. Pero el registro va a ser un costo o gasto y unas deudas que después cuando yo se las pague, ¿qué voy a hacer? Voy a disminuir este pasivo contra el efectivo. Entonces, realmente, ¿cuál fue el gasto de la compañía? ¿Cuál fue el gasto de la compañía? Fue el salario más el auxilio de transporte más todas las provisiones. Tenemos salario más auxilio de transporte, ¿cierto? Y aquí tenemos todas las provisiones que serían prestaciones sociales para fiscales y seguridad social. Recuerden que aquí les damos con todos los porcentajes, pero esta persona que gana menos de 10 salarios mínimos, entonces la compañía no paga esto por nómina, sino que lo paga por el CREE, y este también lo paga por CREE y este también. ¿Listo? Bueno, chicos, ese sería como los dos momentos del registro de la nómina. Recuerden, el momento del pago y el momento de los ajustes.
Ya posteriormente sería bajar estos pasivos cuando yo le pague a los respectivos, entonces un pasivo disminuye por el débito y la contrapartida sería ¿cuál? La contrapartida sería ¿cuál ahí? Pues de ese sería el gasto de personal. Cuando No, ya se cuando pague la yo le persona. pague, cuando yo pague todo esto. Ah, ¿Banco? bueno, ¿Banco? el banco. El banco, exactamente. Entonces yo bajo el pasivo, pero esa plata saldría del banco o del efectivo de la compañía. Bueno, digamos que ese era como el objetivo de trabajar hoy, recordar un tema de obligaciones financieras que la trabajamos en el chat pasado desde arrendamiento, y este que es el tema de Salarios. salarios. Muy bien. ¿Dudas?